pecado se hundió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Gloria al Señor. El Señor le bendiga una vez más, mis hermanos que nos están mirando por este medio. Me da mucha alegría poder estar predicando una vez más la palabra por medio de este sistema que el Señor pues propuso. Le damos gracias a Dios. Quiero decirle a los hermanos de la iglesia Cristo Redentor que los extrañamos. Quisiera volver a estar una vez más dentro de nuestro templo, gozando en la presencia del Señor, compartiendo como siempre su amistad, refrigerándonos en un mismo espíritu. Desafortunadamente ahorita no se puede, pero siempre nos acordamos de ustedes, siempre recordamos, oramos por cada uno de ustedes. Y también por aquellos que nos visitan o que quizás están mirándonos a través de este medio, que no son miembros, les damos la bienvenida. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este domingo de resurrección nos sentimos alegres, contentos por el privilegio de predicar la palabra una vez más. Quiero que me acompañe. En esta ocasión vamos a estar estudiando la palabra
en la primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1. Pero obviamente antes de comenzar este estudio de la palabra, quiero que nos pongamos a los pies del Señor. Quiero que hagamos una oración. Quiero que pongamos nuestra mente y nuestro corazón. Quizás aunque esté ahí en su casa, vamos a sacar toda distracción, vamos a sacar todo sentimiento que perturbe y vamos a hacer silencio, vamos a poner nuestras inquietudes y nuestras peticiones delante del Señor. Le voy a dar unos momentos de silencio para que usted eleve su oración personalmente, lo que usted tenga en su corazón, y después yo me voy a unir a esa oración. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra una vez más, Señor. Venimos delante de ti, Padre Todopoderoso, no contando en nuestras aptitudes, Señor, sino contando en el sacrificio de tu Hijo amado, Señor, y en la aprobación que fue encontrada cuando tú le resucitaste de entre los muertos, Señor. En este momento elevamos delante de ti, Señor, nuestra oración, Padre Santo, glorificándote porque eres Dios poderoso, llenos de regocijo por las buenas nuevas de tu palabra, porque tú sigues sentado en el trono aún sin importar las circunstancias que en este momento vivimos. Tú sigues gobernando la tierra, Señor, tú tienes todo bajo control, tú eres poderoso, tú eres supremo, Señor, tú eres lleno de majestad y de poder, mereces toda nuestra adoración, Señor. Ahora, Padre, nos acercamos a ti, porque sabemos que eres un Dios de misericordia, de perdón y de amor, para, Señor, poner delante de ti nuestras imperfecciones, Señor. Quita, Señor, nuestra culpa, nuestro pecado, Padre Todopoderoso, Señor. Que sea removida todo estorbo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Y también pedimos por aquellos, Señor, que están de luto en este tiempo, Señor, Padre Todopoderoso, para que tú levantes, Señor, la angustia del corazón, para que tú traigas sanidad en las familias de nuestros hermanos que en este tiempo están sufriendo de seres queridos, Padre Todopoderoso. Los ponemos delante de ti, Señor. Que tú traigas paz, que tú traigas calma, Señor, a esas mentes, a esas familias. Que traigas resignación y sobre todo esperanza gloriosa, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos por los que estén enfermos, Señor, que tú traigas sanidad, Padre Todopoderoso. Por los que estén desalentados, Señor, que el fuego de tu presencia sea avivado en sus corazones, Señor. Por aquellos que sufren, Señor, que tienen ansiedad, Padre, ante la incertidumbre y la amenaza, Señor, de un enemigo invisible, Señor. Que tú nos protejas, Señor. Protege las familias, Señor. Te lo pedimos. Sabemos que tú tienes todo bajo control y que tu voluntad es suprema, Señor, pero como humanos en ocasiones tenemos temor, Señor, y te pedimos que protejas nuestras familias, nuestros hijos, Señor, que protejas nuestros hogares, Padre Todopoderoso, de toda enfermedad, de todo enemigo invisible, Señor. Te lo pedimos confiando en ti, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y dirige este estudio de la palabra, Señor. Que seas tú el que gobierna, que seas tú el que habla, que instruye los corazones, Señor. Que sea usada, Señor, este tiempo y esta palabra para elevar, Señor, para edificar, Señor, para sanar, Señor, para salvar, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. En este día, mis hermanos, recordamos en todo el mundo cristiano la resurrección, ese glorioso evento de nuestro Señor Jesucristo. Este fue un hecho, o es más bien un hecho fundamental y de suma importancia en la doctrina cristiana, mi hermano. Porque en ese hecho, en la resurrección, se sostiene nuestra fe, mi hermano. Es tan importante en las apóstol Pablo en la primera de Corintios 15, en el versículo 14, él dice, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. No sirve de nada, es vacía la predicación, es vacía la fe. También en el 17 lo vuelve a decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis
en vuestros pecados. Y dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo con la esperanza de Jesucristo, entonces de verdad están muertos. Es muy importante, la resurrección es un aspecto, es una doctrina muy importante de la fe cristiana. Es la bisagra que sostiene toda nuestra fe. Pero gloria al Señor. Dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No es, mi hermano, en esta ocasión la intención de este estudio entrar en la defensa de la misma, ya que fue un hecho atestiguado y confirmado en su momento por múltiples personas y testigos, mi hermano. Así de que no vamos a entrar en la defensa, ya lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones, no vamos a defender la resurrección. La resurrección es un hecho, hubo muchos testigos, fue confirmado en su momento, incluyendo de entre los testigos sus seguidores. Hubo muchos seguidores del Señor Jesucristo. Obviamente alguien puede decir, alguien cínicamente puede decir, claro, los seguidores van a decir, mi hermano, ellos dieron la vida por este testimonio. Pero también hubo otros testigos de este evento neutrales. Por ejemplo, los soldados que estaban cuidando y guardando la tumba. Incluso, mi hermano, sus enemigos fueron testigos de la resurrección. Y es un dato curioso que quizás usted ignore, mi hermano. Los enemigos del Señor nunca negaron el hecho de la resurrección. ¿Sabía usted eso? Nunca lo negaron. Es más, déjeme decirle algo, fueron los primeros en creer. Cuando los soldados vinieron y les dijeron a los enemigos del Señor lo que había sucedido, cómo la piedra había sido removida milagrosamente, cómo ellos cayeron y se vio una gran luz. Mi hermano, ellos no negaron que Cristo no estuviera ahí, no negaron que Cristo hubiese resucitado, simplemente buscaron ocultar esa verdad, buscaron descreditar esa verdad delante del pueblo y ofrecieron dinero a los soldados para que dijesen una mentira ridícula y infantil. Les dijeron, digan que estaban dormidos y que los discípulos se llevaron el cuerpo. Mi hermano, si estaban dormidos, ¿cómo supieron que los discípulos se llevaron el cuerpo? Y si solamente uno de ellos no estaba dormido y miró a los discípulos, ¿por qué no los persiguieron? ¿Por qué no obtuvieron el cuerpo? Obviamente, ese es otro tema, es infantil. La resurrección fue un hecho, es un hecho confirmado. Ahora, tampoco vamos a entrar en todos los detalles, pues el tiempo desafortunadamente no lo permite. Si usted quiere hacer un estudio propio, usted puede leer las últimas porciones de los 4 evangelios y va a ver en cadena los hechos y los detalles de la resurrección. Más bien vamos a estudiar en esta ocasión, mi hermano, este acontecimiento divino a través del testimonio del apóstol Pedro en su primera carta. Y quizás usted se pregunte, ¿por qué Pedro? ¿Y por qué su primera carta, la primera de Pedro? Bueno, ¿por qué Pedro, mi hermano? El apóstol Pedro fue uno de los seguidores que el Señor llamó personalmente cuando empezó su ministerio. Uno de los seguidores, el apóstol original es Andrés, el hermano de Pedro, y después Juan, y después vino Pedro y Jacob. Durante el ministerio terrenal del Señor, Pedro fue el líder de los 12 que estaban ahí, mi hermano, de los 12 apóstoles. El Señor Jesucristo mismo le cambió el nombre a este apóstol de Simón a Cefas, Pedro. Este fue el líder natural, mi hermano, de los apóstoles. Y él articuló pensamientos y preguntas que quizás los otros tenían, pero no se atrevían a hacer. Y esas preguntas y esos atrevimientos le ganaron al apóstol Pedro comendaciones por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero también algunas reprensiones por parte de él. Aparte de Jesús, mi hermano, el apóstol Pedro es el que más habla en los evangelios y sus triunfos y derrotas están claramente documentadas, mi hermano.
Fue también el líder de la iglesia primitiva, como los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos lo demuestran. ¿Por qué Pedro, mi hermano? ¿Por qué usamos a Pedro? Porque fue como nosotros. El apóstol Pedro fue como nosotros, con altos y con bajos en su vida de fe, con dudas, con errores, con debilidades, pero ¿sabe qué? Al final victorioso. Victorioso, es más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué su primera carta, mi hermano? Porque es una carta de consolación. La primera carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro, es una carta de consolación, es una carta de ánimo. El apóstol escribió una carta de esperanza, mi hermano, que nos instruye a todos nosotros para enfrentar las luchas de este tiempo precisamente y las luchas de esta vida. Más que nunca, mi hermano, necesitamos esperanza. ¿No está usted de acuerdo? Más que nunca en este momento necesitamos esperanza. Hay un dicho por ahí que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Mi hermano, pero si la esperanza muere, ¿qué vida queda? Si la esperanza muere, ¿qué tipo de vida queda? La resurrección, mi hermano, es esperanza. La resurrección es vida. Y dice la primera de Pedro, hermano, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, la introducción dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, y la carta va a los expatriados de la dispersación, la disforia, dice la palabra, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol los saluda con una bendición típica que se usaba en las bendiciones hebreas. Es un ejemplo de una bendición típica, pero en esta ocasión él la hace una bendición trinitaria. Menciona Dios Padre, el Espíritu y Jesucristo. Y él está orando para que ellos reciban gracia y paz, para que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Los saluda, mi hermano, como verdadero pueblo de Dios. Les dice, elegidos, santificados, rociados, llamados a obedecer. Pero también los saluda reconociendo su lucha y su lugar en el mundo. Dice que están expatriados, que están dispersos. Son extranjeros. Son peregrinos, mi hermano. Se dirige específicamente a los hermanos creyentes hebreos que ahora se encontraban por todas partes del mundo debido a la persecución que había contra ellos. Pero también de cierta manera todo creyente es extranjero en esta tierra. Todo creyente somos peregrinos. Y estaban fuera de su lugar. Y estaban siendo perseguidos. Y estaban siendo angustiados, mi hermano. Déjeme decirle algo. La prueba entristece, no lo vamos a negar. La prueba desanima en ocasiones. La prueba apaga el espíritu. La lucha, ya sea enfermedad, la ausencia de seres queridos, la muerte de seres queridos, el estar lejos de nuestro país es algo que quizás nosotros entendemos eso de extranjeros doblemente porque vivimos en un país que no es el lugar donde nacimos y añoramos a veces ese lugar, pero espiritualmente ya no somos tampoco de este lugar y hay angustia, mi hermano, hay dolor, hay tristeza. Pero Pedro mira más allá. Aunque en esos dos primeros versículos está reconociendo eso, en el siguiente versículo está mirando más allá, por encima de estas luchas, por encima de la situación actual. Y se pone su mirada arriba, mi hermano, en el trono celestial.
Y eso, cuando uno mira hacia arriba, mi hermano, cuando pone a uno su mirada en el Señor, cuando se eleva por encima de las luchas de este tiempo, mi hermano, eso provoca que la boca, que el corazón se llene de bendición, de alegría. Y es lo que provoca en él. Él empieza a pensar en el Señor, él empieza a llenarse de bendición hacia el Padre por nuestra esperanza en Jesucristo. ¿Está usted sufriendo en este momento, mi hermano? ¿Está usted en alguna dificultad? Yo no le voy a decir, como dicen algunos, el Espíritu me está revelando. No, mi hermano, en esta tierra todos tenemos dificultades, unos más que otros. Hay tres tipos de personas: los que ya salieron de una gran prueba, los que están para entrar en una gran prueba y los que están en medio de una gran prueba. ¿Estás en dificultad, mi hermano? Levanta tus ojos hacia el Señor. Levanta tu mirada hacia el Señor. Es lo que dice el apóstol, y vas a ver cómo tu alma se va a estar regocijando y ese cilicio y ese luto va a ser cambiado por alegría, por unción, por paz. El versículo 3, el apóstol ha mirado hacia arriba y ahora exclama. Es un comentario profuso de alegría. En realidad es una frase, es una misma frase desde el 3 hasta el 12, pero él empieza en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol, mi hermano, habla de una esperanza. Todos necesitamos esperanza, pero él habla de una esperanza, pero no una esperanza cualquiera, mi hermano. Muchos en ocasiones, mi hermano, tenemos esperanza. La gente dice que esperanza, tenemos esperanza. Algunos tienen la esperanza de ganarse la lotería. Nunca va a suceder. Es más probable que le caiga un rayo encima que se gane la lotería. Esa esperanza no es de la que habla el apóstol Pablo. Alguien habla de esperanza, quizás algún joven ahorita soltero tiene la esperanza de casarse y ser muy feliz. Y a veces esa esperanza llega, pero no termina siendo lo que se esperaba. Otros tenían la esperanza de casarse en este tiempo y quizás la fiesta, lo que tenían preparado no resultó, mi hermano, porque a veces Dios, uno pone una esperanza, pero Dios es el que dispone. Muchos tienen la esperanza de algún día ser feliz y en su mente se formulan qué es lo que va a producir esa felicidad. Y algunos creen que es el dinero, mi hermano, pero no es así. El dinero no puede impedir que un ser querido muera, ni tampoco puede proveerte el amor y la paz verdadera. Otros tienen la esperanza de ahorrar mucho dinero e invirtieron en la casa, en la bolsa de valores. ¿Y cómo está ahorita tu cuentita, mi hermano? Ni te asomes. No es esa la esperanza de la cual habla el apóstol Pedro. Él habla de una esperanza viva, una esperanza firme, una esperanza segura que nos mantiene, mi hermano, nos mantiene firmes en el presente, nos mantiene firmes mirando hacia el futuro, porque esa esperanza está anclada en un suceso pasado. Pedro espera en la salvación, Pedro espera en el rescate de la muerte, en la liberación del pecado, pero su esperanza es viva porque no es una imaginación como otras religiones pueden hacer, lo que están esperando en esto, que están esperando en lo otro, que están esperando reencarnar en algo mejor, que están esperando en algo desconocido, en un nirvana. No, la esperanza de él es viva, es segura, porque Dios ya logró todo eso por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Dónde nace esa esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero no ignore lo que dice al principio del versículo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No ignore eso porque es muy importante. Dios Padre, en su misericordia, en su bondad y en su gracia, envió a su Hijo unigénito a este mundo, a morir como paga por nuestros pecados, a ser nuestro sustituto, a morir por los pecados del mundo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiese, mi hermano. Dios Padre envió a su Hijo
para que muriese por nuestros pecados. Lo hizo por amor, para que todo aquel que creyera en el sacrificio de su Hijo no se perdiese, sino que juntamente con Jesús tenga vida eterna. Esta es la palabra de fe que predicamos, mi hermano. Esta es la palabra de fe en la que hemos confiado. Es la palabra de fe que testificamos, mi hermano. Y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, mi hermano. Estaba profetizado. Él murió por nuestros pecados desde Génesis 3:15, mi hermano. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado también conforme a las Escrituras, pero no se quedó ahí. También conforme a las Escrituras resucitó al tercer día. Fue profetizado y también fue declarado por las palabras del Señor Jesucristo mismo cuando dijo: destruir este templo, aunque la mirada de los apóstoles estaba en el templo de Jerusalén, en ese edificio de piedra y de cemento. El Señor hablaba de su propio cuerpo: destruir este templo y yo lo edificaré, reedificaré en 3 días. Mi hermano, la resurrección fue un evento que cambió profundamente la vida de este apóstol, mi hermano. Cuando Cristo murió, mi hermano, cuando Cristo murió en aquel madero, después de soportar una humillación tremenda, golpes, vituperio, azotes, rechazo, odio de su propio pueblo, mi hermano, que prefirieron que se diese libertad a un criminal, a este hombre inocente. Cuando él murió en aquel madero, mi hermano, fue el final de toda esperanza para el apóstol Pedro. Imagínense, él anduvo con el Señor Jesucristo 3 años. Fue testigo de su poder. Él tenía poder y control sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre toda enfermedad, incluso sobre la muerte. Él tenía poder, mi hermano. Y Pedro estaba dispuesto a estar con el Señor hasta el final. Él le dijo en una ocasión: aunque los demás te abandonasen, yo voy a estar contigo. Y lo demostró sacando una espada, aunque no tenía que hacerlo, y cortando la oreja de una persona que venía a arrestar a Jesús. Pero al final de cuentas, mi hermano, cuando Cristo murió, se acabó para Pedro toda esperanza. Lo único que le quedaba, el sabor amargo de su cobardía. El sabor amargo de su cobardía, la cual se apoderó de su alma y de su corazón y de su mente. Mi hermano, al oír el canto de aquel gallo, el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Él insistió que jamás lo haría. Y sin embargo, lo hizo, mi hermano. El momento más bajo del apóstol, llorando, angustiado, se escondió, triste, lamentando, tratando de sosegar el eco interior que repetía las palabras de maldición que él mismo dijo cuando negó a su maestro, mi hermano. Cristo murió. El maestro murió. Fue el fin de toda esperanza para él. Después 2 apóstoles que estaban por ahí, seguidores del Señor, escondidos, fueron y lo recogieron. Cristo estaba muerto, mi hermano. Murió, de verdad. Biológicamente muerto, naturalmente muerto, médicamente muerto. Lo digo y lo afirmo y lo declaro porque por ahí hay algunos mentirosos, algunas teorías que pueden decir lo contrario. Él estaba totalmente muerto, declarado muerto por personas que sabían lo que es un muerto, los soldados romanos. Fue descolgado de ese madero, fue envuelto conforme a la costumbre judía, en sábanas, en vendas, fue ungido con perfume y lágrimas de manera apresurada porque ya llegaba el Shabbat, era el final del día, no querían dejarlo colgando ahí. Fue puesto en una tumba conforme a las Escrituras. El libro de Isaías 53 lo declara: en una tumba. Fue el que no era pecador, fue enterrado entre los pecadores. El pobre entre los ricos se dispuso su tumba. Ahora una tumba nueva, en un jardín. Fue rodada una gran piedra sobre la única entrada de esa tumba, cavada en una montaña. Pero ¿sabe qué? No permaneció ahí.
el domingo, el primer día de la semana, en la mañana tempranito, apenas saliendo el sol, describe la palabra de Dios, unas mujeres, porque los discípulos desafortunadamente estaban escondidos, unas mujeres salieron muy temprano. ¿Sabe qué? Porque el luto no te deja dormir. Estuvieron esperando el momento que pudiese pasar el Shabbat, el día de reposo, para poder ellas ungir con sus lágrimas y con perfumes y llorar sobre el cuerpo del Señor, aunque no lo pudieron hacer. Desafortunadamente nos da mucha tristeza por el dolor de estas mujeres. Es increíble el luto, la experiencia que ellas estaban pasando, pero todo en realidad fue innecesario, porque Él ya les había dicho muchas veces que iba a resucitar. Sin embargo, acudieron al sepulcro y volvieron después corriendo hacia donde estaban los apóstoles, encontrando a Juan y a Pedro. Y les dijeron: se han llevado al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Unos ángeles dieron testimonio de que Jesús ya no estaba ahí, pero ellas no entendieron aún, mi hermano, desafortunadamente. Le digo que los enemigos del Señor creyeron primero que los amigos del Señor. No sabemos dónde le han puesto, dijeron las mujeres. Juan y Pedro salieron corriendo hacia la tumba, mi hermano. Juan, que era más joven, llegó primero, pero tuvo miedo de entrar a la tumba. Pedro, que era más valiente, pero más lento, pasó y llegó y no se detuvo en la entrada, sino que entró hasta adentro, mi hermano. Y estando adentro, miró, examinó. Ahí estaban los lienzos, como que el cuerpo hubiese salido de ahí evaporado. Ahí estaba. Y el sudario que cubría el rostro del Señor, ahí estaba acomodadito a un lado. Miró, se maravilló, pero no creyó aún. Juan entró y dice la palabra que creyó, pero él seguía sin estar seguro aún. Pero el Señor Jesús se acordó de él, mi hermano. Fíjese la bondad y la gracia del Señor Jesús. Se acordó de él y se le presentó a él solo antes que a los demás apóstoles. Imagínese ese momento. La Biblia no lo describe, solo dice en 1 Corintios 15 que se presentó a él a solas, después se presentó a Santiago, y la Biblia da testimonio. En Marcos dice que el ángel les dijo a las mujeres: decirle a los apóstoles y a Pedro específicamente que el Señor ha resucitado. Imagínese ese momento que no es descrito en la Biblia, cuando Pedro, aquel traidor, aquel que lo había negado, aquel que estaba triste y que aún estaba confundido, se le aparece el Señor. ¿Qué palabras le diría, mi hermano? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que una esperanza nueva y viva renació en el corazón de este pescador ante la presencia viva de su glorioso Salvador, su Señor, mi hermano. Imagínense ese momento precioso. El Señor nos da, dicen, es el Dios de la segunda oportunidad. Mi hermano, es el Dios de múltiples oportunidades. Si has fallado, no te alejes de Él, porque el resucitado está aquí para darte una nueva esperanza. Si estás en pecado, no creas que el Señor se ha olvidado de ti. Él tiene su mirada sobre ti. Él te ama. Quizás la iglesia no hemos sido testigos fieles de ese amor. No lo hemos sabido expresar a veces, en ocasiones, poniendo más énfasis sobre el pecador y no sobre el pecado. Pero quiero recordarte algo, que por sobre las imperfecciones de los que predicamos la palabra, Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Si le has fallado al Señor y por casualidad te toca mirar o escuchar este mensaje, Jesucristo te ama y te está llamando y te puede restaurar. Levanta tu mirada delante de aquel que ha resucitado y tiene vida. El apóstol, mi hermano, fue exaltado en el Señor. Y ahora él por eso escribe recordando ese glorioso momento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección, mi hermano. La resurrección. Jesucristo no fue alguien que estaba moribundo y fue resucitado, como ahora quizás alguien dice, pues una persona murió y vio una luz. Pero mi hermano, algunos son declarados
médicamente muertos, pero biológicamente aún no lo están. Y es posible, mi hermano, con la medicina y la tecnología del día de hoy, quizás levantar a una persona así, pero esa no es una resurrección. Esa persona fue resucitada y va a volver a morir, así como Lázaro. Jesús, la resurrección es entrar a una nueva vida. Y la resurrección, mi hermano, es la prueba fundamental que Jesús sí era lo que Él dijo ser. Porque cualquier payaso, cualquier mentiroso, y incluso en el tiempo de Jesús había muchos que decían que ellos eran los Mesías, los salvadores. Y cualquier tipo, hasta aún en este tiempo moderno, puede decir que Él es el Jesús, el Mesías. ¿Por qué lo profetizó? Vendrán muchos diciendo que son yo, no los sigan. Pero Él dijo, y la resurrección prueba que Él sí era lo que dijo ser. ¿Y qué es lo que dijo? Él dijo que Él era el Hijo de Dios, que vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Él dijo que Él pondría la vida por nuestros pecados. Él aseguró que Él era la única puerta, el único camino, la luz del mundo, mi hermano, el gran pastor, el único intermediario entre Dios y el hombre, mi hermano. Y la resurrección y la vida, cualquier persona puede decir eso. Pero Él demostró que era cierto cuando salió de la tumba, mi hermano. Ese Jesús, dice la palabra de Dios, Dios lo resucitó. En el sermón, precisamente en el sermón, primer quizás sermón, decimos, porque es el primero que está escrito de la Biblia neotestamentaria, de la iglesia neotestamentaria. El apóstol Pablo lo declaraba en el libro de Hechos 2:32, decía, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mucha gente se escandalizaba porque muchos hablaban, el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y hablaban en lenguajes que otros conocían. Dice, porque David no subió a los cielos, y les está corrigiendo acerca de este salmo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Adonai le dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Adonai, y Cristo, Mesías. Mi hermano, la resurrección no solo sacó al Señor de la tumba, ¿sabe qué? Él abrió la puerta. La puerta no fue abierta para que Él saliera. La piedra fue movida para que nosotros viéramos. Él salió, mi hermano. Pero no solo de una tumba. Salió para sentarse con poder y majestad a la diestra del Padre, donde espera para volver una vez más, para juzgar, para sujetar y para gobernar con poder y majestad, mi hermano. En ese tiempo glorioso, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no lo haces el día de hoy? Que tú tienes tu voluntad, para que en ese día glorioso tú estés detrás de Él, siendo testigo de la coronación gloriosa de nuestro Redentor y Salvador. Qué glorioso día, mi hermano. Pedro bendice a Dios porque la resurrección nos ha hecho, mi hermano, a todo aquel que cree, nos ha hecho renacer de nuevo, nuevas criaturas. Para aquel que cree, todas las cosas anteriores son viejas, son pasadas, pero ahora somos una nueva criatura, a renacer de nuevo. El Señor Jesucristo dijo que nadie podrá entrar al cielo si no hubiese nacido de nuevo. El Señor Jesucristo nos da eso. Hemos nacido de nuevo. Hemos pasado de tinieblas a luz, de muerte a una nueva vida. Y esa nueva vida nos da una esperanza viva, que dice, mi hermano, que somos hechos herederos juntamente con Jesús. Ahí en Pedro dice que somos herederos, no de cualquier herencia, mi hermano, no de un territorio que se puede destruir. Imagínense que le hereden una casa junto a la playa y viene un huracán y se la lleva, mi hermano. Imagínense que le heredan $1,000,000 en billetes para que no le cobren taxas. Y cuando usted quiere sacarlo, se incendia esa casa y no le queda nada. No, la herencia de nosotros, nadie la puede tocar, nadie la puede robar. Dice ahí la palabra en el versículo 4, es una herencia incorruptible.
No se va a acabar, no se va a ensuciar, no se va a putrefacar jamás. Dice, es una herencia incontaminada. Jamás puede ser sucia. Nadie puede llegar a ella. Es una herencia inmarcesible. Nunca se va a marchitar. Y sabe que el Señor Dios poderoso la protege, reservada en los cielos para nosotros. Una gran esperanza. Somos herederos de una herencia superior, mi hermano. Y nos dice que es una esperanza viva también, porque nos asegura, no solo, mi hermano, imagínese, que Dios solo protegiera nuestra herencia allá en el cielo, pero que no nos protegiera a nosotros. Que al final del camino terminásemos perdiendo. Allá está nuestra herencia, pero no podemos llegar a ella. No, mi hermano, no es así. Dios nos tiene una herencia y protege y guarda nuestra herencia, pero también nos guarda a nosotros, mi hermano. El versículo 5 de nosotros habla que sois guardados, yo y usted, por el poder de Dios, no por tus obras, no por tus buenas intenciones, no por mérito carnal, no por mérito humano. Somos guardados ¿por quién? Por el poder de Dios mediante la fe. Si usted cree, es guardado por Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, mi hermano. No solo la herencia está guardada, sino nosotros mismos guardados por Dios. Dele gloria a Dios. Si no ha reflexionado en eso, dele gloria a Dios, mi hermano. Usted en este tiempo lávese sus manos. En este tiempo procure tapar su boca. Y haga todo lo que humanamente, responsablemente tiene que usted hacer, porque en esta situación no solo es afectado usted, sino su familia. No sea irresponsable, no sea negligente. Sin embargo, el que nos guarda por sobre todas las cosas es nuestro Dios. Dele gloria a eso, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque somos para Él como la niña de sus ojos. Y porque si acaso pudiese ser que nuestro padre y nuestra madre nos abandonasen, Él nunca te abandonará, nunca te dejará, nunca te soltará. Siempre estará contigo, siempre, mi hermano, te guardará. Guardados por Dios, qué cosa tan maravillosa, mi hermano. No importa la circunstancia, ninguna, dice el Señor. Todo fue creado, lo visible y lo invisible fue creado por Él. Y Él dice que ninguna arma forjada, visible o invisible, prosperará contra ti. Guardados por Dios, mi hermano, aleluya, guardados por Dios, por su poder poderoso. Dice en el libro de Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, mis hermanos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes, en todas estas cosas, lo que acabo de leer, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso el apóstol Pablo, que podía sufrir innumerables cosas, desnudez, hambre, prisiones, naufragios, mi hermano, podía decir en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardados por Dios, aleluya. Es una esperanza viva, mi hermano. Nosotros somos guardados, no solo tenemos una herencia, esta esperanza viva nos asegura que aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, mi hermano, porque va a suceder, vivimos en una tierra que sufre y se angustia por el pecado, también gime por el pecado, mi hermano. Aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, nuestra fe será fortalecida, mi hermano. La gente que no tiene a Jesucristo sufre en vano. Pero el creyente, cuando sufre, es para que su fe sea fortalecida. Las pruebas son necesarias, mi hermano, para fortalecer la fe. Y esa fe, dice aquí en la palabra que nos da el apóstol Pedro, en el versículo 7, dice, para que sea hallada, la última parte, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
Todos sufrimos en este mundo, mi hermano. Dice usted, no, la gente que tiene dinero no sufre, tiene acceso a los mejores doctores, de todas maneras se muere. De todas maneras se enferma. Así de que todos sufrimos en este mundo. Todos sufrimos, mi hermano. Pero el sufrimiento del cristiano tiene motivo. Tiene una meta, por decirlo así. Tiene propósito. Tiene poder, mi hermano. Tiene final, mi hermano. ¿Entiende eso? El sufrimiento del cristiano tiene final. Tiene una meta, mi hermano. Decía un pastor de hace mucho tiempo, en inglés, "Who can mind the journey when the road leads home?" ¿Quién puede renegar o quién reniega del camino, por más áspero que sea, mi hermano, si sabemos que ese camino nos va a llevar a casa? Hace mucho tiempo, mi hermano, cuando tenía muchos años de no visitar a mis abuelos, aunque yo nací en Michoacán, gloria a Dios, crecí en Jalisco, gracias al Señor también por eso. Y tenía a mis abuelos en un pueblo que se llama Tlajomulco, ahora es una ciudad de Zúñiga, Jalisco. Tenía muchos años sin verlos a ellos. Y por fin ahorré dinero y por fin tuve papeles y los fui a visitar. Y pagué un gran camión. Primera clase, aire acondicionado. Saliendo de Nogales, no pasó mucho tiempo, mi hermano, cuando ese camión, todavía no estábamos fuera de los límites de la ciudad, cuando ese camión se descompuso. Y nos dijeron, pues allá viene otro de Tijuana, va a llegar como en 5 a 6 horas, si se quieren esperar ahí en la carretera para que llegase ese camión y subirme. O quieren subirse en otro que viene en 15 minutos, pero este es de segunda clase, pero también va a Guadalajara. No me importó, mi hermano, yo quería llegar, me fui en ese de segunda clase. ¿Y sabe qué, mi hermano? Fue una travesía ir en ese camión. Iba en exceso de velocidad. Llegamos a un lugar donde habían asaltado camiones. Le dijeron al chofer, hey, ¿quieres esperarte unas horas que llegue una escolta? Porque al pasar por ese lugar acaban de robar un camión. La persona me preguntó a mí, a otro pasajero, ¿le damos o nos esperamos? Le dijimos, dale. Llegando a Nayarit, mi hermano. Qué cosa también. Se le acaba la gasolina a este camión en una curva. O bus, como le digan algunos. Pero no me importaba. Ahí estuvimos esperando que alguien llegase y nos diera gasolina. Por fin, finalmente llegamos a Guadalajara y de Guadalajara a Tlajomulco, mi hermano. ¿Y sabe qué? Todas esas asperezas del camino, todas esas dificultades que ofreció ese viajecito, mi hermano, fueron nada, fueron vanidad a comparación del privilegio y la alegría de mirarme en el rostro de mi abuelo y de mi abuelita, mi hermano, de sentarme en aquel sofá que sentía más los resortes que el colchón, mi hermano, y de respirar el aire, pues no tan limpio, al ladrillo del pueblo, pero fue una gran alegría. ¿Y sabe qué? La travesía, al mirar a mis abuelos, la travesía no me importó nada. Así es, mi hermano, cuando lleguemos y miremos el rostro de nuestro Señor. Las luchas y las pruebas que ahorita se estás experimentando son para probarte, son para edificarte, mi hermano. Pero ¿sabes qué? No somos de aquí, de este lugar. Tenemos una meta final. Y cuando lleguemos allá, las dificultades del camino, los baches, toda la lluvia, todo lo que enfrentemos va a ser nada cuando miremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, mi hermano. ¿Quién reniega del camino? Cuando el camino nos lleva a casa, mi hermano. Una esperanza viva es lo que tenemos. Y esa esperanza nos ha dado no tan solo lo que le acabo de mencionar, todas esas cosas, sino también el privilegio de tener una revelación que fue oculta, mi hermano. A veces admiramos a estos profetas y con razón. Elías, el profeta de fuego, Eliseo, mi hermano, los admiramos por su carácter, por su fortaleza, mi hermano. Pero esta revelación que yo y tú tenemos acerca de Jesucristo, el Salvador, su muerte y su resurrección, mi hermano, fue oculta para ellos. Aún los ángeles, mi hermano, dice su palabra, que indagaban esas cosas en el versículo 12, estas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros conocemos el fin,
Conocemos todas las cosas, tenemos el privilegio de tener una Biblia, no como la tenían la gente de Moisés, solo 5 libros, no como lo tenían en el tiempo de Jesucristo, solo el Antiguo Testamento. Tenemos toda la Biblia, mi hermano. Sabemos el principio, pero también conocemos el fin. Satanás es un perdedor. El anticristo va a ser derrotado y toda la iglesia de Cristo va a estar delante de él alabando su nombre. No importa si los persiguen y los matan, no importa si los quieren destruir, mi hermano. Será imposible. Porque hay muchos poderosos que mataron a muchos hermanos y su nombre es olvidado, está en el polvo de la tierra. Y aunque quizás el cuerpo de esos hermanos no sabemos dónde esté, sabemos que algún día van a ser resucitados juntamente con Cristo y van a estar alabando y glorificando su nombre. Y ese nombre que quizás ahorita sea desconocido está escrito en el libro de la vida, mi hermano. Sabemos el fin. No importa la incertidumbre de este tiempo, que hay mucha, mi hermano. Tenemos una esperanza segura. Tenemos una esperanza viva, mi hermano. Esta es una frase de un himno antiguo, que en español dice así: no sé qué tiene el futuro, pero sí sé quién tiene el futuro. Nuestro gran Dios. Hay esperanza. Hay una esperanza viva. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Cristo tiene poder. Acércate a Él. Acércate a Él. Al que murió, pero también resucitó. Al que conoció y probó la muerte, pero venció, mi hermano. Oremos para aquel que sufre en este día. Hay 2 familias, parte de nuestra congregación, que en este tiempo están pasando por luto. Oremos por la familia Flores, la familia de nuestra hermana Ana. Acerquémonos a ella. Perdió a su hermano, también la familia, la hermana Tere, que perdió a su abuelita. Oremos, mi hermano, por aquel que sufre en este día. Piensa en esas personas, sean hermanos o no lo sean, que están ahorita en una cama de un hospital luchando contra esta enfermedad. Piensa en aquellas familias que quizás le han dicho adiós a un ser querido por última vez y que no se van a poder despedir de él. Piensa en aquellos que están ante la angustia de la muerte sin siquiera poder recibir el cuerpo de su familia. Oremos, mi hermano. Oremos por aquel que sufre. Oremos, mi hermano, en este día. Precisamente en este día, que con su simbolismo representa, mi hermano, esperanza y consuelo. Porque muchos lloraron y se angustiaron por Cristo, pero Él resucitó, mi hermano. Oremos en este día, para que sean muchos los que vengan a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Para que seamos hallados en Él, mi hermano. A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Oremos, oremos. Si tú me estás escuchando ahí, no le has conocido de una manera íntima. No te estoy preguntando qué religión tienes. No te estoy preguntando si vas a una iglesia. No te estoy preguntando cuál es tu tradición, tu denominación. Si no tienes una relación viva con Jesús, si nunca te has apropiado de su sacrificio, si no has recibido el perdón de tus pecados, este es el día. Ya no vayas solamente, quizás algunos extrañan la tradición de este día. Quizás este día para muchos es el único día del año que van a la iglesia, mi hermano. Acércate a Jesús. Haz una relación verdadera, mi hermano. Dios está trabajando, mi hermano. Hemos hecho al mundo del deporte nuestros ídolos. El Señor nos ha quitado. Hemos hecho a los artistas que cantan nuestros ídolos. Gritamos por ellos, aplaudimos. El Señor ha quitado eso. Hemos hecho, mi hermano, el entretenimiento, las películas, los actores, nuestros dioses, nuestros instructores espirituales. El Señor ha quitado eso, mi hermano. ¿Y sabe qué? Hemos hecho las reuniones en las iglesias un hábito muerto, neutral. El Señor ha quitado eso también. Algún día le pedimos al Señor que todo esto va a volver a la normalidad, pero es posible, no lo digo para que se asuste, usted tiene una esperanza, que ya no van a volver a hacer las cosas igual por mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Es precisamente quizás eso lo que el Señor quiere.
que las iglesias ya no volvamos a lo que habíamos considerado como una normalidad. El hábito del domingo, el hábito de simplemente declarar que somos de Dios sin conocer a Dios y sin vivir como Dios lo demanda. Este es un buen día, mi hermano, de que sepultemos ya esa criatura y esas costumbres y esos pecados y de verdad resucitemos en Cristo a un nuevo comienzo. Oremos, mi hermano, para que sean muchas las personas en este tiempo de temor que vengan a los pies de Cristo. Él es el poder, Él es la resurrección. ¿Tienes temor de morir? Todos quizás. El cristiano no debiese, pero ante la incertidumbre a veces nos da. No lo estoy regañando. Pido al Señor que yo también tenga la fe y la seguridad, porque ahorita que estoy sano lo digo, de que si llegase ese día pueda decir: estoy dispuesto, Señor, estoy preparado. Pero si usted tiene el temor a la muerte, no le ha conocido, escuche Juan 11, 25 al 26. El Señor declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oyente, ¿crees esto? ¿Tú de verdad crees esto? Si tú lo crees, mi hermano, si tú lo crees, estimado amigo, entonces declara Romanos 10, 9. Decláralo, confiésalo, porque la palabra afirma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y lo vuelve a repetir, pues la Escritura dice en el versículo 11: todo aquel que en Él creyere, Jesucristo, no será avergonzado. La muerte es causa dolor, angustia, vergüenza. Decláralo. Si no has creído en el Señor Jesucristo, hoy es el día. Jesús te ama. No pongas pretexto de tus pecados. No digas: tú no sabes lo que yo he hecho, Señor, usted lo sabe. No importa. Es más, no importa si aún no estás en este segundo, en este momento, decidido a dejar ese estilo de vida que te causa tanto daño, que te angustia. O quizás si dices: no, pero la iglesia ha dicho muchas veces que habla tan terrible del aborto. Yo quizás puse mi vida, expuse a un ser pequeño. Hay perdón en Jesucristo. Hay perdón en Jesucristo. No importa tu pecado, hay perdón en Jesucristo. Ven, acércate a Él por la misericordia de Cristo, te lo pido. No te estoy diciendo sé miembro de esta iglesia, no te estoy pidiendo ser miembro de esta denominación. Esas son cosas ridículas. Una iglesia donde se adora y se enseña la palabra de Dios es fundamental para alguien que empieza, pero en este momento yo te digo, lo único que tú tienes que hacer es creer. Tú lo puedes creer. No te voy a poner obstáculos, no te voy a decir tienes que bautizarte. No. La Biblia dice, la palabra de Dios declara que si tú creyeres que Jesús es el Señor, por sobre todas las cosas, autoridad y poder, majestad, y tú crees que Dios Padre le levantó de los muertos, tú lo declaras con tu boca, porque lo has creído en tu corazón. No ha sido un asentamiento mental. Tiene razón el hermano. No. Lo crees en tu corazón, lo sientes. Al mismo tiempo que lo razonas, serás salvo. Yo le pido al Señor, para ti, hermano, para ti que quizás solo estás escuchando, yo le pido al Señor que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que este día sea un día especial en tu vida, no solo por lo que representa en el calendario, sino para ti. Que todo aquel hermano que ha estado como la iglesia de Sardis, que tiene nombre, está muerto, despierte en este día a una nueva relación más profunda con Cristo.
Que todo aquel que no ha sido salvo venga a los pies del Señor y empiece en esta nueva vida en Cristo Jesús. Que entre en la libertad y la respiración y la alegría y la maravilla de sentir esa livianez y poder decir que todo aquello fue hecho pasado. Ahora todo es nuevo, una esperanza, hermano. Lo voy a decir otra vez. Bendito, juntamente con el apóstol Pedro, con el Espíritu Santo y con usted que quizás tenga abierta su Biblia en este momento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hay esperanza en Jesús el Salvador. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, en este momento, Señor, en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu gran amor. Ciertamente fue un día terrible para todos aquellos que amaban al Mesías. Verlo golpeado, humillado, desnudo. Aquellos ojos en que se miraron, aquellos ojos que dieron ternura, aquellos labios que solo hablaron con amor y con perdón, ahora destrozados, humillados, sangrando. Fue un día terrible, ciertamente. Mirar al Redentor con una corona de espinas, verlo caer bajo el peso de su propia cruz. Fue un día terrible cuando fue levantado. Ciertamente, como dice la profecía, fue levantado en ese madero. Fue un terrible día. Pero no todo terminó ahí. Y aunque ese cuerpo fue descolgado en prisa, en llanto, en luto, en tristeza, fue depositado en una tumba oscura, fría, cubierto con una roca pesada. No terminó ahí. No terminó todo ahí, sino gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea ese día maravilloso, glorioso, en que el Señor Jesucristo resucitó. Ya no está ahí. Ya no está ahí, lo declaran los ángeles. Él vive. No le busques más en los muertos. No le busques más en lugares donde está pintado. No le busques más donde está colgado en una cruz. Él no está ahí. Él ya no está en una cruz. Ya no está en una tumba. Él está sentado con poder y majestad a la derecha del Padre. Y Él va a venir a juzgar. Pero mientras ese día llega, hoy es el día de salvación. Recíbele. Recíbele. Gloria a Dios. El Señor ha resucitado. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Damos gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendito seas, Padre Todopoderoso. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria y honra. Gloria y honra, Señor. Manténlos unidos en espíritu, Señor. Mantén a tu iglesia, Señor, unida en espíritu. Ayuda a aquellos que tienen necesidad, Señor, a los que se han quedado sin trabajo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Padre Todopoderoso. Adora al Señor ahí donde está. Si está en su hogar, adora al Señor. Alábale. Glorifica. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos.